Bueno, pues vamos a la clausura, ¿no? Este rato de clausura de nuestro simposio y nada más y nada menos que es Rafael Soto quien pone esa clausura. Es una persona que, jinete olímpico, pero ya no solo olímpico en el sentido competitivo, olímpico en todos los sentidos o áreas de la vida que lo conocemos. Habla 4 o 5 idiomas. Maestro internacional. Aficionado al cante no podía, y al toreo. Ahí es más olímpico todavía, Rafael. Un hombre que ha llevado las virtudes de nuestra cultura por todos los rincones del mundo y además siempre con el mismo acento. El acento Paula. Ese acento de arte. Y mucha gente lo conocen por Paula, por su tío. Le decía el nombre de Paula también a él en muchas ocasiones. Y Rafael tiene una experiencia única y además ha vivido en primera persona cómo la doma clásica española, cuando no existía y comenzó a existir, y él ya estaba allí en ese inicio. Y cómo pudieron hacer sin existir, llegar a una Olimpiada y llegar a unos campeonatos del mundo, como por ejemplo como el de Jerez, que fue impresionante. O en Atenas, que fue impresionante. Y vamos a ver también algún vídeo que nos pueda poner. Pero su palabra no solo es de oro, porque es única, nadie como él lo ha vivido, nadie os lo puede contar en primera persona más que Rafael Soto. Tiene la palabra. Muchas gracias, Manolo. Bueno, buenas tardes. Soy Rafael Soto. Soy aficionado al caballo desde que era un niño. Me viene de familia, de mi padre y de mi abuelo, ¿no? Antes que nada, quiero agradecer a Manolo y a su equipo la organización de este simposio. Yo llegué ayer y la verdad es que me encantó. Los ponentes que oí dijeron cosas fantásticas y una cosa como esta, que es la primera vez que se organiza, pues viene muy bien porque nos pone en valor y después nos hace aprender muchas cosas que sobre todo gente muy técnica que ha hablado aquí sobre psicología, sobre equitación, sobre lo que es este mundo, ¿no? Y lo han explicado muy bien. Y bueno, yo voy un poco a contar una historia, ¿no? Una historia que me ha pasado a mí. La historia de un sueño que yo tenía desde que era un niño y aunque soy de Jerez y viví en Mallorca un tiempo donde para mí fue fundamental vivir allí porque seguí conectado al caballo, porque mi padre se fue a trabajar allí a una ganadería incipiente, de las primeras que hubo de caballos españoles, ¿no? Y después se montó por su cuenta en una cuadra, un centro hípico. Y ahí es donde yo empecé a montar realmente con mi padre. Él fue mi profesor y resulta que en ese momento, pues yo tenía 11, 12, 13 años, seguía estudiando, pero ya trabajaba con él, ¿no? Y conecté con mucha gente extranjera. Al estar en Mallorca, pues accedías más a la información y a la conexión con gente de otros países. Pues conecté con mucha gente vinculada al caballo, a la equitación, y me hablaban y me pasaban información en revistas, en vídeos VHS de aquel tiempo sobre lo que era la doma. La doma. Yo también era muy aficionado al toreo, al rejoneo, y hice alguna cosita, pero eso, para eso no tenía, hay que tener mucho más valor y yo no tenía. Pero bueno, y después, con esa información, pues me pesaba mucho que salían, claro, grandes jinetes de aquella época, Klimke, jinete Harry Ball, jinetes impresionantes, ¿no? Que los he conocido ya después, yo ya de mayor, ¿no? Y mi sueño pasaba por pensar que un caballo español no tenía la capacidad de llegar ahí. Yo veía aquellos
trotes, la manera de andar, de galopar, la precisión. Sí, yo veía que el caballo español pues era un caballo muy bonito, muy ágil, muy guapo, bello, noble, pero que se adaptaba a muchas cosas, ¿no? Eh, pero para llegar ahí, yo creo que y la gente pues me lo hacía ver, ¿no? Un poco, y a mí me daba coraje. A mí me daba coraje. Yo soy español y de Andalucía. Y a mí me gustaba mi caballo, mi caballo. Y yo pensaba que ese caballo podría llegar. Y yo soñaba con que iba a llegar. Bueno, pasa el tiempo y entonces Álvaro Domecq, entonces en la época de oro del rejoneo, cuando creó los jinetes de la apoteosis con los hermanos Peralta y Lupi, pues venía muy a menudo a Mallorca, pues entonces había mucha afición y la gente iba mucho a los toros. Bueno, no es así ahora, pero bueno. Y yo iba a verlo con mi padre, porque mi padre y Álvaro Domecq tenía mucha amistad. Y entonces, en un momento dado, él venían hasta 2 veces al año allí a torear a Mallorca. Pues Álvaro Domecq le dijo a mi padre: Paula, hay que mandar a Rafalito a mi escuela. Bueno, pues iba ya Rafalito a la escuela, a Jerez. Y yo los inviernos iba de alumno y estaba don Francisco Cancel allí, de profesor, y todos los caballos que había en aquel entonces, que había caballos estupendos, pocos caballos, tenían calidad. Y bueno, yo allí he visto, porque la familia Domecq ha tenido, yo creo que nunca le podremos pagar o agradecer lo que han hecho por el caballo español. Eh, pues yo he visto allí grandes jinetes, he visto allí a Gabriela Grillo, a Harry Ball, a Klimke, allí en la escuela. Los traía don Álvaro Padre, Alvarito, y tenían amistad, porque siempre se han querido formar y llegar más allá, más allá. Y sobre todo mm, con nuestro caballo, ¿no? Y cuando aquellos señores pues montaban aquellos caballos, montaba a Valeroso, que montaba don Francisco Paco Cancela, y que tenía un piafé y un pasá, aquella gente se volvían, esto es pasacefé, y claro, toda esa cosa, pues yo me informaba, porque entonces yo ya, sabiendo inglés, y pues me comunicaba, la comunicación es fundamental para todo en la vida. Total, que pasa el tiempo, vuelvo yo ya a Jerez, pues joven todavía, con 24 años, y como había sido alumno, pues paso los exámenes, entro en la escuela. Yo llevo 35 años de jinete profesor, más los años que llevo, estos años que llevo de jefe del área de exhibiciones. Y, y fíjate que ocurre una cosa en España fundamental, que fue la Olimpiada del 92 en Barcelona y en la Expo. Y tuvimos muchos espectáculos y tal. Y en aquel momento teníamos una serie de caballos, gracias a que Álvaro Padre era una persona súper inteligente y tenía una ayuda buena, fundamentalmente lo seleccionaba por la funcionalidad, y la escuela también hacía de filtro a caballos de calidad, ¿no? Y encontró un semental muy bueno de un amigo suyo, un Miura, un caballo panadero octavo, y lo echó 3 o 4 años. Y nacieron una serie de camadas magníficas, con unos galopes. Y aquellos caballos, pues, pues empezaron a domar, y algunos vinieron a la escuela, se vendieron a la escuela y estaban allí. Entonces, ANSE, la Asociación de Criadores de Caballos Españoles, pues empezó con SICAP. SICAP había empezado, y a raíz de que la Olimpiada se había hecho ese año, pues llamaron claro, en el espectáculo de SICAP, pues pensaron que habría que presentar un caballo en Gran Premio, un caballo español, como había sido la Olimpiada. Y claro, ellos se vieron en la tesitura de decir: ¿y dónde encontramos un caballo de Gran Premio? Llamar a Álvaro Domecq. Y en la escuela, pues Álvaro está dispuesto siempre a todo. Y más hablando de caballos, es un hombre fantástico, un hombre con una afición que con la edad que tiene nos aburre a nosotros. O sea, es increíble. Y entonces, pues, le dijo al que organizaba SICAD: no, sin problema, le mandamos allí un caballo español haciendo Gran Premio. Vale, pues muy bien.
Bien, pero hoy no es, ahora mismo cogen a internet y dice Gran Premio. A ver, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la reprise? En aquel entonces nadie sabía la reprise, pero como yo ya había sido, había concursado en Doma, en Baleares, fui campeón de Baleares un par de años antes, cuando yo todavía vivía allí, pues le dijo yo, no, yo sé cómo es un Gran Premio. ¿Y qué caballo vamos a llevar? Pues, venga, pues, había caballos que estaban ya en ese nivel, que hacían cambio de pie al tranco, pasar, piafé y tal. Y recuerdo que un caballo magnífico, que se llamaba Evento, de yegua militar, que montaba Ignacio Rambra. Y le digo, Ignacio, el Gran Premio, tiene que entrar galope, hacer no sé cuándo, no sé qué, transición aquí, otra transición allí. Y dice, joder, es un lío. Dice, no hay otro Gran Premio. Sí, hay un Gran Premio especial. Sí, pero ¿cómo es? Sí, es trote, apoyo, pasar, trote largo. Ese es mejor, ese es más divertido. Vale, bueno, pues mira, por aquí, por allí, fue allí, a Sigar. Y claro, aquí el caballo. Pues lo vieron, ahí hay vídeos todavía de ese caballo, y ese caballo flotando, una maravilla, galopando, cambiando el tranco, las piruetas. Y estaba allí Rosa María Fradera, Rosín para todos nosotros, yo siempre le digo la jefa, y el jefe es don Álvaro, y llama a Álvaro y le dice, Álvaro, mira, que he visto un caballo allí en Chicago, ¡qué maravilla y tal! Oye, y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces era cuando Beatriz empezaba a competir con caballos alemanes, siempre, porque había aprendido en alemán y tal, pero jamás había habido un equipo de doma, no existía. Había habido jinetes, os he dicho antes que el campeonato de España pues era a partir del, o sea, San Jorge Intermedia 1. A partir del 91, Matute, que había conseguido por individual correr la Olimpiada de Barcelona, estaba invitado, claro, pero con que hicieras un 61, creo, por ciento, ya estabas ahí clasificado. O sea que entonces no, la exigencia era mucho menor, ¿no? Pero bueno, vale, pues, y dice Rosy, mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo mucha amistad con David Hunt, que es un grandísimo jinete, ha sido, y un gran entrenador, y ahora es uno de los jueces, super jueces que le llaman, que están en las grandes competiciones, como Olimpiadas y tal, un hombre ya muy mayor, y era entrenador de Luis Lucio, y le voy a invitar que venga a Jerez, oye, y valoramos, eso fue el invierno siguiente, el 94, valoramos a ver los caballos que nos presentes, pues a ver si tienen calidad suficiente como para empezar esa idea de un equipo. Vale, pues viene ese hombre, y con un día de frío en la escuela, viene ese hombre con un abrigo muy largo y se sienta allí. Y previamente, pues 10 días antes nos dijo Álvaro, mira, vamos a sacar. Pues Ignacio tenía de Evento, había otro que era un caballo de su hierro que lo llevaba yo, que se llamaba Flamenco, que fue el primer campeón de España ese año 90, el 94, campeón de España ya en Gran Premio. Y tenían entonces caballos que tenían entonces 7 años, 8 años, y Albus con José María Sánchez, total, que 3 caballos. Bueno, pues no te veas, todos los días nosotros haciendo Gran Premio, todos los días, Gran Premio, todos los días. Muy bien, muy bien. Llega ese hombre, se sienta allí, con serio, claro, yo entendía porque yo ya hablaba inglés. Y venga, y yo entro con mi caballo, yo no sé lo que habían hecho los demás, pero entro con mi caballo y a mí no me pidió ningún gran premio. A mí me pidió que el caballo andara, que se estirara, que se reuniera, que trotara, que fuera para adelante, para atrás, de lado, a ver qué regularidad tenía, transiciones, al final un poquito pasaba piafé, el galop. Total, yo me quedé un poco decepcionado. Pues yo pensé que iba a hacer el Gran Premio y entonces iba a valorarme si iba a hacer el Gran Premio o no. Nos fuimos a comer, todos nos invitó don Álvaro a su casa y le dije yo a Luis, me acuerdo perfectamente, oye Luis, ¿tú crees que a Dios le ha gustado el caballo? Sí, le ha encantado. Les ha encantado los caballos. Pero yo me quedé. Digo, y después, a los años después, digo, es que lo que el hombre veía, eso es el Gran Premio. Entrenar no es hacer la reprise. Ese entrenamiento
que él pidió de unos detalles de ese entrenamiento, es el que le hacía valorar si esos caballos podían llegar allí o no, y si nosotros podíamos llegar allí o no. Pues fíjate que después, años después, empezamos a salir a Europa. Y mira, la primera vez, me acuerdo yo, fuimos a un sitio que se llama Les Aprés, que está en Normandía. Mira, y claro, no teníamos todavía entrenador. Y llegamos Matute, Luis, y Luis venía con nosotros un poquito, que tenía más experiencia que nosotros, venga, para acá, no sé qué, no sé cuánto, el Gran Premio. Mira, y estaba allí Anki, y había, mira, y pasaban los caballos por los lados, ya que iban volando. Yo miraba a Ignacio y le digo, esto no es el Leapre, esto es el desastre. Esto es un desastre. Y decía Matute, dice, no te preocupes, después pierden. Después entran y pierden. Y pierden cosas. Digo, cuando me pierden, estos caballos vuelan. Me cago en la leche, cualquiera va a poder con estos caballos. Pero perdían, ¿eh? Llegaban allí, llegaba el Piafé y aquello decía, no, pum, pam. Y los nuestros decían Piafé y ahí se quedaba. Tenían un entrenamiento, básicamente, con mucha disciplina, con los caballos nuestros, con la cabeza tan buena que tienen, pues la verdad es que impresionaron. Y empezamos a sacar resultados, sobre todo con eventos, oye, y nos colocamos como un equipo. Ya tenemos equipo, cabrón, más, un equipo. No lo creíamos. Venga, pues vamos al Campeonato de Europa del año siguiente, en el 95, a Luxemburgo, mira. Y Álvaro no pudo venir porque se había roto una pierna acosando. Me cago en la mano. Y además veníamos con la escuela y había una cosa fundamental, porque en la vida hay que tener suerte también, que es que doña Pilar, la infanta de Pilar, entra de presidenta de la FEI. Y Carlos Ferrer Sada, pues estaba de presidente del COI y claro, y bueno, presentamos un caballo un equipo de 3 caballos españoles y vea que montaba un caballo alemán. Bueno, pues, ¿y qué hay que hacer? Pues mira, hay que clasificar a España para ir a la Olimpiada. ¿Cómo? Sí, esto. Entonces era un campeonato de Europa abierto y venía Japón, venía varios, un montón de países más. Y nosotros tenemos que ser sextos por equipo, de sexto por equipo, para poder entrar como equipo a la Olimpiada de Atlanta. Bueno, ¿verdad? Mira, y entonces, claro, los puntos no eran los mismos, pero mira, salió Ignacio con evento y lo bordó. Sacó en aquel tiempo 68%, que era en aquel tiempo. Y yo 63, Beatriz 64. Con esos 3 puntos, con esos 3 resultados, nos metimos sexto. Íbamos a Atlanta. Me cacho la madre. Bueno, Carlos Ferrer nos invitó a cenar, no sé cuánto, porque decía, digo, esto, bueno, pues, y me acuerdo un detalle muy bonito, que estábamos en la cuadra y teníamos, y Kira Kirklund, que es otra grandísima jinete, que además es entrenadora del equipo portugués los últimos años, muy buena jinete. Y la escucho yo hablar al otro lado de los boxes, y estaba ya en el teléfono, pero se oía. Y le preguntaría, oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? No sé qué. No, esto está bien. Bueno, Anki no sé cuánto, Isabel que ha ganado, no sé qué. Pero hay un caballo tordo español. ¿Cómo? Te dice un caballo tordo español. Coño, la raza española jamás había estado ahí, y que ha impresionado porque, bueno, pues fíjate cómo son las cosas y lo que son las cosas. Ignacio fue el único que entra en el especial, en el Gran Premio Especial, para después hacer la CUR. Bien, mira, y estaba todo el estadio pendiente, no respiraba. Mira, entra ese caballo, que hemos visto a un hijo de él con Belén Azamán. Mira, entra ese caballo y empieza la reprise del especial con los pasajes, los trotes largos, la gente así. Yo lo veía, digo, la gente cómo está. Y el caballo, impresionante, me hace montado. Y llega el paso largo, paso reunido, y llega, y digo yo para mí, digo, el caballo va
muy lacio para llegar, porque hay una tradición de paso reunido a Piafé, digo, pero lo veía muy lacio, digo, el caballo cuando llegue ahí, Ignacio, yo te quería decir, ponle un poquito en la tradición que el caballo va a llegar ahí desconcentrado y no va a hacer Piafé. Efectivamente, lo toca y hace el caballo, da un tranco de galope. Mira, bueno, no pasa nada, una transición que le pone menos nota y empieza a hacer Piafé el caballo. Y 1, 2, 3, 4, 15 trancos. Y seguramente Ignacio dice, no, ahora va hasta aquí 20 trancos. Y todo el mundo así. Todo el mundo, sal, como, sal. Y aquí no sale, este hace Piafé aquí. 20 trancos, digo, Ignacio, si 20 trancos te van a dar menos puntos. No que por más trancos vas a darte más puntos. Claro, era nuestra manera de pensar entonces. Te quiero decir que nosotros se ha hecho un gran trabajo por parte de la federación, de todo el equipo que hemos tenido de veterinarios, porque hemos podido coger al mejor entrenador que podíamos tener, porque tenemos primero a Coche, después a Bebelman, y como decía Bebelman siempre, que hemos aprendido todos juntos. Todo es aprender uno del otro, y él se entusiasmaba con nosotros por nuestra habilidad, que la teníamos de la escuela, de Álvaro, de mi padre, con cosas de pasada, de Piafé, y él nos enseñaba mucho más técnica de cómo trabajar la gimnasia, la presentación. A mí me acuerdo de una cosa curiosa que me pasó también con un fisio. Entonces lo del oficio y tal, es una tontería. Pues no era tontería. Y recuerdo que tenía yo a Invasor, que ya pasó a mí ya definitivamente en el 98, porque no era al principio mío, pues yo llevaba flamenco, y el fisio vino un día a lo de Coche, a lo de Bebelman, a tocar los caballos y tal, y me dice, tío de Holanda, me dice, este caballo es muy sensible. Digo, pues no se lo diga usted a nadie porque me le van a pegar, porque dice que este caballo es muy bruto y no tenía sensibilidad ninguna. Pues sí que la tenía, había que comprenderlo, y de ahí está la psicología que hemos ido aprendiendo. Yo he ido aprendiendo y sigo aprendiendo sobre la manera de comprender a los caballos, ¿no? Y de prepararlos, ¿no? De prepararlos, pero son detalles y anécdotas magníficas, ¿no? Pero fijaros que de no tener equipo a ser séptimos y que el evento deslumbrara en Atlanta, después en el 98 conseguir en el Campeonato del Mundo de Roma clasificarnos para Sydney, estar ya quintos por equipo, y poquito a poco, pero en cuestión de 10 años, de no ser nada y tener unos conocimientos muy básicos de lo que es realmente la alta competición, a conseguir que estos caballos ayudaran a tener una medalla de plata olímpica, y que caballos españoles como Invasor quedaran sextos individual en un campeonato del mundo, octavo y diploma en Atenas. Eso es muy, muy complicado. Y sobre todo hay una cosa que me satisface mucho, que siempre ha sido enorgullecerme de mi caballo, de nuestro caballo español. Y pensar y acertar de que tenemos un caballo magnífico, que merece la pena siempre ensalzar y cuidar, y que habría que seguir intentando sacar caballos. Yo lo hago desde la escuela, cada vez que hay un caballo que me gusta, al gente que lo tenga, pues le intento ayudar, darle algún consejo si lo precisa, porque me encanta que un caballo español entre en una pista y haga un gran trabajo. Pero estoy también de acuerdo con Juan Heredia de que los puntos hay que ganárselos haciendo un buen trabajo, y eso necesita una buena preparación técnica, psicológica, gimnástica, esos 3 o 4, las 4 patas de la silla, que sin eso no puede hacerse. Y prepararse, aprender, eso es fundamental. Podríamos ver a lo mejor un vídeo ¿De Invasor? Una pequeña explicación que hizo, un vídeo muy bonito cuando en el 2004, pues la federación... ¿El vídeo?
hizo un vídeo de cómo se había llegado a esa medalla, ¿no? Y es muy bonito porque lo podéis ver y visualizar. A ver si le ponen el audio. ¿Tiene audio? Aquí estamos, en Jerez de la Frontera, para celebrar un sueño. Porque Jerez de la Frontera es la cuna de la doma clásica. Sí, perfecto. A ver, el audio. Nacionales como Don Álvaro Domecq Romero, de recuerdos que nunca se borrarán de nuestra memoria, como fueron los Juegos Ecuestres, el Campeonato de España. Os había dicho que veníamos a celebrar un sueño. El sueño olímpico. Todo empezó hace 12 años. Pero esta historia del relato de la última Olimpiada, que como sabéis, es el periodo de 4 años que transcurre entre los Juegos Olímpicos de Sídney y culminan en los Juegos Olímpicos de Atenas. Este ha sido para nosotros un tiempo mágico. Como en todas las historias, tenemos unos protagonistas. Quizás os cueste reconocerlos, no siempre fueron como los veis ahora. Os presentamos a Beatriz Ferrer Salat. ¿Quién iba a decir que esta preciosa niña iba a sacar de esa caja de los tesoros a la amazona española más laureada de todos los tiempos y a la más fashion? ¿Lo conocéis? Es posible que los más observadores hayáis reconocido a Rafael Soto. ¿Quién habría dicho que este niño cabalgaría por esos cuadrilongos de Dios, soltando chisteretazos y derrochando arte? ¿Otro igual? Es que nos gusta verlos tan angelicales. Nuestro Juan Antonio, que aunque no lo parecía a esas edades, el futuro demostró cómo se transformaría al oír un chotis sobre un caballo. ¿Quién es este rey mago? Solo puede ser el mago Ignacio, ese que su magia lo hace artista a caballo. Y por último, nuestro flamante entrenador, belga de nacimiento, afincado en Alemania, pero con un gran arraigo en nuestro país, como podéis observar. Solo esta tardía afición podría hacerle cambiar las vistas por los ruedos. Y con estos mimbres hicimos este cesto. Sídney, el punto de partida. En esta ocasión, el equipo lo formaban Beatriz Ferrer Salat, Juan Antonio Jiménez, Rafael Soto y Luis Lucio. Los caballos, Bobalé, Guizo, Invasor y Aljarafe. Fue complicado llegar a causa de las cuarentenas, aunque las proverbiales lentejas de Juan Antonio ayudaron a pasar el rato. Una vez allí, un accidente insospechado del caballo Aljarafe hizo casi temer lo peor. Finalmente llegó la competición. Por equipos, quintos, diploma olímpico. Por individual, Beatriz décima y Rafael duodécimo. Tanto en individual como por equipos, se mejora el resultado de Atlanta. ...2002... Juegos Ecuestres Mundiales. La gran cita. Desfilábamos con un sueño en nuestro corazón. Una medalla. Ignacio Rambla, con Granadero, abrieron la plaza en un estadio que se caía con palmas por bulerías. Le siguió Rafael Soto con Invasor, ovación y 2 orejas. Al día siguiente, Juan Antonio con Guizo, más palmas por bulerías. Y en último lugar, Beatriz,
con Beauvalet, que percibía en cada por de su piel la magia de aquel ambiente. Al terminar su prueba, el estadio se caía. Nuestro sueño se transformaba en realidad al lograr la medalla de bronce, la primera en la historia para nuestra doma clásica. Era como tocar el cielo. Un orgulloso equipo con Rosa María Fradera al frente recibía de Su Alteza Real Doña Pilar de Borbón el merecido y ansiado galardón. Pero la competición no había terminado aquí. Beatriz, Rafael y Juan Antonio pasan al Gran Premio Especial. Beatriz gana la prueba, delante de los mejores del mundo. Último día, la gran final. En un ambiente nocturno, con los focos inundando la pista, Beatriz y Beauvalet, Rafael e Invasor bailan para un estadio absolutamente repleto. Tras una memorable curva, Rafael obtiene la sexta plaza individual. Beatriz gana su segunda medalla, esta vez de plata, subcampeona del mundo. Ahora sí que tocábamos el cielo. Jan Bebelmans conseguía sus primeras 2 medallas como entrenador. Hubo quien pensó que habíamos tocado techo, que en Jerez teníamos el viento a favor, que estábamos jugando en casa. Pero no fue así, porque un año después nos vamos a Inglaterra. Campeonato de Europa en Heister. El equipo Beatriz Beauvalet, Rafael Invasor, Juan Antonio Guizo, Ignacio Distinguido. Dejan claro sobre las pistas que lo de Jerez no fue una casualidad, sino el fruto de un intenso trabajo y dedicación de todos y cada uno de ellos. Obtuvimos la medalla de plata por equipos. Y Beatriz, el bronce individual. Jan Bebelmans aumenta sus cosechas. El ciclo olímpico llegaba a su fin en los Juegos Olímpicos de Atenas. El equipo afrontaba una nueva cita. Se había seguido un minucioso plan de entrenamiento, demandando una gran dedicación por parte de todos. Con la ayuda de nuestros colaboradores, los caballos llegaban en las mejores condiciones a tan importante compromiso. El equipo Beatriz Beauvalet, Rafael Invasor, Juan Antonio Guizo, Ignacio Oleaje, entrenador Jan Bebelmans. El primero en competir, Ignacio Rambla, con Oleaje. En su primer año de competición internacional, realiza la mejor prueba que podía hacer. Objetivo cumplido. Unas horas más tarde, con un calor abrasador, sale Rafael Soto, con Invasor. Su prueba, la mejor de su vida. La alegría es inmensa. Se coloca en primer lugar de la clasificación provisional. Al día siguiente, gran expectativa ante Juan Antonio. Es consciente de la importancia de la prueba. Se supera a sí mismo, demostrando lo que es la doma transformada en arte. Cumple con creces su objetivo. Casi de los últimos jinetes sale Beatriz, consciente de que en sus manos estaba la obtención de una medalla. Como siempre, no defraudó. Su puntuación
hacía presagiar algo más que el bronce, y así fue. Tras los últimos recorridos de Holanda y Alemania, España accedía por primera vez en la historia a la medalla de plata de doma clásica en unos Juegos Olímpicos. Jan Bebelmans conseguía sus primeras 2 medallas olímpicas como entrenador. El sueño olímpico hecho realidad. Pero Atenas nos depararía sorpresas que no nos habríamos atrevido ni a imaginar. En la final, 3 jinetes españoles. Nunca un hecho semejante se había producido. Juan Antonio, a ritmo de tango, 12º individual. Rafael, con música andaluza, 5º en la CUR. Y 8º individual, diploma olímpico. Y Beatriz, con su compañero Bobalé, obtienen la medalla de bronce individual, hito que nunca un jinete español había conseguido alcanzar en una cita olímpica. Bueno, Yo creo que sí. qué bonito, ¿no? Ese Hoy fue el esfuerzo de homenajeamos a nuestro equipo. gente Y no que queremos olvidar no lo vieron. que su Por éxito ejemplo, es el un resultado. grandísimo herrador que sin él Invasor jamás hubiera llegado, que era Jaime Marés, que Invasor era un caballo de cascos complicados. Nunca estuvo malo de nada, ni una lesión, nada, pero de cascos complicados con cuarto y tal. Y Jaime era un tío fantástico. Y falleció meses antes de la Olimpiada, lo sustituyó eh, eh, la persona que le ayudaba, su ayudante, y la verdad es que lo recordábamos mucho. Y este vídeo también fue un homenaje a él. Y era un hombre que le encantaba el caballo, todo, y le encantaba Invasor, ¿no? Y yo lo recuerdo muy bien, muy bien. Y fue también un homenaje porque es verdad lo de aprender. Él me decía siempre, Jaime dice, que ese caballo le había enseñado muchísimo. Bueno, pues igual que a mí, ¿no? A mí también me enseñó mucho. Yo creo que al final Invasor, yo no fui su entrenador, yo creo que el entrenador fue él, de mí, más que yo de él. Y ahí está la psicología que tiene que estar ahí y entender a los animales y para que ellos te ayuden a hacer las cosas. Una equitación más de convencer que de vencer, mucho más. Y si no os importa, terminamos con una cosa muy bonita que fue Invasor en Atenas, ¿eh? que es su CUR, que es una cosa preciosa de ver y espero que os guste. ¿Quieres poner el audio?
Una anécdota del caballo. Resulta que de potro nace el caballo y me acuerdo yo, pasaba yo por el corredero al lado de los alboreos y vi a la madre era una yegua grande, bravía, hija de Valeroso, y se apartó y pensé, digo, esa yegua va a parir. Y a la vuelta me acerqué y era él, el de potro, muy grande, muy feo, fue mucho hueso. Y don Álvaro padre, yo me enteré después, Alvarito lo trajo a la escuela de potrito de 3 años. Y el potro, antes de que lo trajera don Álvaro, pues don Álvaro le dice al hijo, a Alvarito, dice, Alvarito, mira, hay un potro ahí muy feo, vamos a cogerlo, vamos a caparlo y lo vamos a poner para picar. Porque este caballo, a don Álvaro le gustaba los caballos muy finos, medianos, finos, y este era bastote, ahora con un dorso y fuertote, y lo vamos a capar y lo vamos a poner para picar. Y fíjate el de picar donde llegó. Lo que es darle el sitio a los caballos y aprender Era como un diamante, así muy gordo, muy bruto, pero sí se sabía pulir, que es lo que importa, ¿no? De los animales, saberlo entender. Y mira dónde llegó. Pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.